Pues vamos a empezar. Eh, Su servidor, Miguel Arredondo, tengo pues ya más de 25 años en esto de manufactura. TPM lo conocí como herramientas sueltas a lo largo de la carrera al principio, cuando todavía ni siquiera se llamaba Lean Manufacturing, todo esto, o no era conocido así. Y bueno, el TPM en realidad me tocó un poquito más a fondo cuando teníamos de proveedor, perdón, de cliente a Denso, aquí en Monterrey. Y pues nos empezamos a meter un poquito más en cómo funcionaba el sistema y demás. Es, en general, he trabajado con compañías, ahora sí que la principal es americana, japonesas en realidad me han tocado más como clientes y en un par de casos como proveedores, pero en general, pues es una caja de herramientas grande de Lean y en esa parte incluimos el TPM. Entonces, primera aclaración, TPM es mantenimiento productivo total en español, pero en realidad es un nombre un poco engañoso porque no se refiere solo al mantenimiento. Está centrado en la confiabilidad de los equipos, pero en realidad es un sistema que abarca toda nuestra planta de manufactura, es una filosofía. No es técnicamente parte del TPS, del Toyota Production System, es un sistema que se desarrolló en paralelo también en Japón, también a partir de que un japonés viene a Estados Unidos, aprende ciertas técnicas, regresa a Japón, se codifican y en los 80 regresa a Estados Unidos y ha seguido evolucionando. Otra vez, el chiste del TPM o por qué hablan de mantenimiento es porque está enfocado en la confiabilidad de los equipos, alrededor de la confiabilidad de los equipos, pero es un sistema que incluye todas las funciones de la planta. ¿Cuáles son los tipos de mantenimiento? Viéndolos rápidos, tenemos el planeado y el no planeado. El no planeado es el que nos hablan el sábado en la noche cuando estamos ya en la carne asada con los amigos y te dicen que paró la máquina, o que no va a salir las piezas, o que se tronó no sé qué, o que se fue la subestación, o lo que sea, una falla de un equipo. Entonces, por lo general es reactivo y por lo general es correctivo también. ¿Qué quiere decir? Dale hasta que falle. Entonces, ¿qué pasa? Falla y te cuesta, a mí se me hace muy conservador el cálculo, pero hasta dicen 3 veces el costo de haber hecho el mantenimiento en tiempo y forma. 3 veces se me hace poco, a lo mejor es el costo directo de exclusivamente el mantenimiento en sí, pero todos sabemos que cuando falla una máquina, para una línea, se nos apaga la luz, se nos cae algo, es el costo de repararlo, que sí va a ser caro, más los fletes expeditados, más el costo de calidad cuando nuestra máquina está cojeando, más, o sea, los problemas, más el rastrear, más el traer a todos los ingenieros el fin de semana, porque ley de Murphy va a pasar el fin de semana. Entonces, o en la madrugada. Entonces, todos esos costos en realidad son múltiplos, más que 3 veces. Y de otro lado tienes el mantenimiento planeado, es el que tú específicamente asignas, haces tareas, haces un plan y lo programas. Primero tienes un correctivo planeado. ¿Cuál es el correctivo planeado? Es uno planeado que planeas a fuerzas. ¿Por qué? Porque, no sé, se te tiró se echó, como dijo un técnico, la inyectora y la refacción no la tienes. Entonces, pues lo planeas para el fin de semana que llegue la inyectora perdón, la refacción, traes a tu gente, lo mandas traer, todo el rollo, pero al final del día, pues te costó una lana, ¿verdad? Luego tenemos el preventivo. ¿Cuál es el preventivo? El preventivo, como su nombre lo dice, es el que prevenimos. Es cuando le echamos un poquito de coco y tenemos un plan y antes de que falle el equipo, lo estamos arreglando o estamos cambiando la refacción. Por ejemplo, en una experiencia anterior teníamos una línea de pintura y teníamos que cambiar los filtros más o menos una vez a la semana. La línea corría 4 días de la semana o la planta corría 4 días, 24 horas, 2 turnos de 12 horas. Si tú hacías de acuerdo a los intervalos o de acuerdo a que se llenara el filtro o se saturara el filtro, pues a veces dependiendo de la pintura, dependiendo del día, dependiendo del polvo y demás, pues a veces el cambio era el jueves, a veces era hasta el miércoles que entra,
y por lo general te venía cayendo en uno de los días productivos. Entonces, ¿qué hacías? Prevenías. Todos los viernes, se ocupe o no se ocupe, que por lo general se ocupaba, se cambiaban los filtros. Entonces, en, en papel te costaba un poquito más caro porque estabas cambiando los filtros en lugar del 90 y tantos de saturación, lo estabas cambiando a un 88, 92%. Entonces, es que estás desperdiciando filtros. Pues sí, nada más que como el viernes, nada más traía la cuadrilla de mantenimiento y estaba programado, por lo que de lunes a jueves mi máquina o mi línea de pintura corría precioso a nivel 6 sigma de calidad, pues los costos eran mucho menores. Entonces, muchas veces tiene que ver eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el costo o los ahorros malos entendidos. Y por último, el mayor. El mayor es el que programamos para fin de año. El mantenimiento preventivo a la subestación, el limpiar las estructuras. En resumen, yo a veces lo resumo como que es algo que paramos una parte o toda la planta. Voy a pintar el piso, voy a limpiar la estructura, voy a cambiar el cableado de algo, voy a cambiar todas las lámparas por lámparas ahorradoras de energía. Todas esas son actividades que son mantenimiento mayor. Vamos a decir que es cuando paras tu planta. Y lo más, bueno, del TPM, una de las contribuciones es el mantenimiento autónomo. Es cuando enseñas a tu gente, al operador que tienes a pie de máquina, lo enseñas a hacer ciertas actividades de monitoreo y demás. Obviamente tienes una instrucción de trabajo, ayudas visuales, bajas el nivel para que lo entienda él y lo pueda ejecutar sin riesgo de seguridad, pero al mismo tiempo con bastante confiabilidad. Pero es autónomo. Es prácticamente, a veces se resume mucho como limpieza de la máquina. Y acuérdense, limpiar es mantener. Pero también incluye estar monitoreando niveles de lubricante, perdón, estar asegurándose que ciertos tornillos estén apretados. Una vez que haces una iniciativa de SME, de cambios rápidos, que él instale el herramental correcto, lo pueda cambiar, es lo ideal. Que sea el operador, el que toca el producto, el que está a pie de máquina, te crea un sentido de pertenencia, pero también tienes un par de ojos arriba de esa máquina durante todo el tiempo que está funcionando. Por último, tienes el predictivo, es el más nuevo. Antes ese era muy caro, por ejemplo, mencionaba la subestación, tomabas termografías y luego decías, ok, de acuerdo a lo que estoy viendo en la termografía, esta subestación trae un corto aquí, o trae este problema acá, o está aterrizado esto, o hacías un estudio de armónicas y podías decir, ¿sabes qué? Me va a durar tanto, o ya mero le toca el mantenimiento. En estos días, los últimos par de años, eso ha bajado mucho de costo. Por ejemplo, tú puedes comprar un sensor que te cuesta abajo de $80, se lo pones al motor y el sensor va a detectar vibraciones, que para que tú las detectaras con el oído o con la vista, ya estarías a lo mejor a un 80% de la distancia entre el funcionamiento correcto y la falla. A la hora que tú usas el predictivo, te acorta ese tiempo. Entonces tú desde el 20-30% del avance, entre comillas, o del deterioro, tú ya sabes que el motor va a fallar. Entonces te preparas, compras el motor si no lo tenías, programas a la gente, haces un calendario, terminas de correr lo que estás corriendo y en general es predictivo. Predices que va a fallar cuando aparentemente no hay ninguna falla obvia. Tenemos varios niveles de mantenimiento. El primero es el mantenimiento de averías, es falla, arréglalo. No se considera el costo, porque si se considera nos daríamos cuenta de lo tonto que es hacer esto. No se consideran los paros, no tomas tiempo, no nada. Ahí está la máquina jalando y mientras jale no hay bronca y el día que falla, ahora sí que tenemos un problema. Luego tienes el preventivo que mencionábamos ahorita, que te preparas, alarga la vida útil de la máquina porque lo estás cuidando. Estamos hablando de un carro, imagínate que el carro, el de abajo es el que hasta que te deja tirado. El preventivo es hacerle sus servicios como le tocan, sus cambios de aceite. El productivo es cuando empiezas ya a analizar los datos. Es un enfoque preventivo, pero tú estás buscando maximizar la confiabilidad, no nada más que la máquina no pare. Hay ciertos factores que los vamos a ver en los métricos que están amarrados al costo y al desempeño de tu planta. Y por último es el productivo total, TPM. Es cuando esta filosofía de mantenimiento productivo y después predictivo la extiendes a toda tu organización y te dedicas a optimizar el OE,
Ahorita vamos a ver qué es el OE. Es el métrico de operaciones, le digo yo. Entonces, mejoras efectividad de la planta, efectividad del sistema y efectividad en general, perdón, de equipo del sistema y en general de toda la planta. ¿Cuáles son los objetivos del TPM? Tiene 3 objetivos. El primero es, de abajo para arriba, 0 accidentes. A la gente es una cuestión de ética y es una cuestión de negocio también. Tu gente debes de regresarla como llegó. Me refiero a físicamente, sin cortadas, sin machucones, sin fracturas, sin nada por el estilo. Luego tienes 0 defectos, calidad. ¿Qué pasa si yo corro muchas horas, la máquina nunca falla, pero estoy haciendo basura? Pues hago un chorro de basura. Entonces, ahorita vamos a ver también cómo pega en el OE esto, pero el resumen es, pues no hacer mugrero, ¿verdad? Y 0 averías. Ahora sí entras en materia, que son los paros. Una avería es cuando la máquina para. Puedes tener microparos, que son paros dependiendo de cómo esté tu organización, en qué estado, o tu planta. Por ejemplo, cuando a mí me toca llegar a intervenir una planta, normalmente empezamos con 15, 20 minutos. De 15, 20 minutos para abajo es microparo. Y 15, 20 minutos para arriba son los paros que documentamos y hacemos acciones correctivas y demás. Una vez que tus paros se van controlando y ya no tienes paros de horas o de 45 minutos o lo que sea, vas bajando tu definición de microparo. En este caso, por ejemplo, o en la mayoría de los casos, llegamos a 5 a 3 minutos, incluso hasta menos. ¿Qué pasa? Cuando tus microparos son tu primera o segunda causa de paros, tienes que desmenuzarlo, tienes que ver cómo lo agrupas diferente. Puedes seguir teniendo microparos, definición por tiempo, es lo más, es una regla de dedo, es algo fácil de seguir, pero a lo mejor después vas a tener que meterle un poquito más de coco, que tus técnicos le metan un poquito más de coco para definir cuál fue la falla. Y bueno, el TPM funciona como muchas de las filosofías o las metodologías japonesas. Ellos usan mucho la analogía de la casa, los pilares y el objetivo va arriba. Entonces, en el caso del TPM tienes una base que es la de 5 S. ¿Qué son los 5 S? Obviar el desperdicio. Tienes que tener el área limpia antes de poder implementar mejoras o querer monitorear o lo que sea. La basura, el mugrero, el que las cosas no estén, te generan desperdicios de movimientos, de demás. O sea, te generan desperdicios que no te permiten ver cuál es la causa de tus problemas y por lo tanto no los puedes resolver. Si tienes basura en el lugar de trabajo, así de fácil. Si te tardas para encontrar las herramientas, ya no sabes si fue la máquina, fue tu confiabilidad o fue de plano que escondieron, el turno anterior dejó tirada la herramienta y quedó escondida. Entonces, ahorita no lo vamos a platicar en detalle, en el curso se ve más a detalle cada una de las 5 S, cómo tienen su correlación, pero al final del día, la base del TPM. Y luego vienen los 8 pilares, son los 8 componentes que hay que ir arreglando. Este orden, el orden no es el canon original de TPM, es el orden que en base a la experiencia la gente de Solme y su servidor ha organizado. Es como por lo general se va a implementar. A la hora de los trancazos en una planta, dependiendo de la situación en la que estés, empiezas con los 2 o 3 primeros y luego ya pasas a los demás. En el curso vemos cuál es el orden, la lógica y demás. El primer pilar, Kaizen. Necesitamos entender qué es Kaizen, mejoras orientadas, mejoras sistemáticas. Es un estado mental más que otra cosa. Luego el mantenimiento de calidad. Se trata de hacer las cosas o que tu equipo o atacar los problemas de calidad desde el equipo y la operación. No, no incluye meterte en diseño para manufactura y ese tipo de cosas, aunque esos pueden ser los facilitadores o las herramientas que te hagan tener un diseño de un producto o de una componente que naturalmente con el equipo que tienes, considerando tus CPKs, tu capacidad de producción del equipo, te da el producto de calidad que estás buscando. Luego tenemos el mantenimiento autónomo que les platicaba, es el que hace el operador a pie de máquina por sí mismo. Mantenimiento planeado, aquí el pilar se llama así, pero en realidad no es más que hacer un plan de mantenimiento en base a las frecuencias, en base a tu experiencia, en base a lo que te dice el fabricante del equipo,
en base a lo que has aprendido, en base al nivel de competencia de tu gente y tuyo. Todo ese tipo de cosas es mantenimiento planeado. Luego tienes capacitación, prácticamente. Formación y adiestramiento, eso se le llama, es capacitación. Es tu matriz de habilidades, tu detección de necesidades, perdón, que te lleva a una matriz de habilidades, la cruzas con las habilidades de tu gente y te sale tu plan de capacitación. Entonces, en las estaciones de trabajo, la mayoría lo han de haber visto ya, si no les ha tocado implementarlo a ustedes, tienes una hoja donde viene la matriz de habilidades y qué operadores con número de nómina o con nombre son los que pueden realizar cada operación y cada función de mantenimiento del equipo. Luego tienes la gestión temprana de equipo. ¿Qué es esto? Voy a traer una máquina nueva. La gestión temprana es, me preocupo porque la máquina que voy a comprar y su proceso de instalación incorpore la confiabilidad de la misma. Por ejemplo, tengo una máquina que yo sé que es muy buena, muy precisa y muy, como reloj suizo, pero requiere un mantenimiento también como reloj suizo. Y del corporativo nunca me mandan, no me dejan tener almacén de refacciones, y a veces me la brinco, y a veces tengo que traer al tuercas a que me le haga el mantenimiento, o estoy en un pueblito dejado de la mano de Dios y para traer un técnico está en chino y la tiene que dar el mantenimiento él. O requiere, por ejemplo, en algunos casos nos ha pasado, traes máquinas europeas en una transferencia y los motores son diferentes, vaya, hasta las clavijas del enchufe son diferentes. De no tener que tener ciertas necesidades. El chiste es que no te agarre de sorpresa. Luego tienes administración de soporte. El resumen de este pilar es bien fácil. Imagínate que haces toda la chamba, traes la máquina que debe de ser, en el momento que debe de ser, todo está bruto, pero a alguien se le olvidó generar un orden de compra. Ponía yo el ejemplo, una máquina de inyectora y demás. A veces hablo mucho de inyección porque es lo que más manejo, aunque algo muy estampado. Pero vamos a suponer, voy a traer la máquina. Y yo digo, esa máquina me va a costar $400 la máquina instalarla. Va. Y de repente llega la gente de compras y se pone una estrella en la frente con baba, bien bonita, dorada, grandota, bonita, porque la consiguieron en 320 y se brincaron las juntas, todo lo que nos juntamos en ingeniería y en operaciones y demás, se las brincaron. Pues llega la máquina y adivinen qué, pues es una máquina que no es nueva, que es una máquina, bueno, en este caso era una máquina nueva, pero venía de un inventario, era una máquina que se les había quedado al fabricante, entonces te la da más barata. El problema es que esa máquina, para empezar, esa cotización no incluía lo que le llamamos el vestido de la máquina, los periféricos, el cargador de material, el controlador de temperatura, y para no ser el cuento largo, ni siquiera el transformador y el enchufe ni la instalación en la planta. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos todo bien y un procedimiento burocrático nos echa a perder todo el traste. Entonces, o el de planeación o el program manager se le duerme el gallo y no se contrata a la gente a tiempo. Todo ese tipo de cosas que son administrativas caen en este pilar. Y por último es el de seguridad y entorno. Normalmente se enfocaba, y en el curso nos enfocamos mucho en el lado de seguridad. Últimamente también, de 2, 3 años para acá, como todo nos ha tocado en algún momento, te exigen cada vez más, sobre todo mientras más cerca estés del OEM o de la armadora, en el caso de automotriz, te exigen ciertos compromisos y ciertos requerimientos de, por ejemplo, la NOM 035, el SAC 5.0, el ISO 14000 en la última revisión, que te exigen ciertas cosas de responsabilidad social, por llamarlas de alguna manera, un término que abarque todas, no necesariamente es estrictamente el tema, pero todo lo que es sustentabilidad y responsabilidad social cae en este pilar también. En el curso también platicamos un poquito más a detalle de esto. Entonces, todo esto te arma el TPM, es la satisfacción del cliente, que es lo que estás buscando, y la rentabilidad a través de equipo que corre cuándo tiene que correr, cómo tiene que correr. Ahora sí, la materia de esta plática.
Los indicadores de TPM. Hay un dicho que viene, creo que es de Lord Kelvin o de uno de ellos, que dice, yo también lo usaba mucho Deming, si no puedes medir algo, no lo conoces. Tienes que medir algo. Entonces, si yo quiero en el TPM, hablábamos de que el Kaizen es uno de los pilares o el primer pilar, pues voy a hacer mejora, pero no sé a qué le voy a pegar. No sé cómo mido la mejora, no sé cómo mido el desempeño. Entonces no estás haciendo nada, no lo vas a poder medir. Entonces, ¿qué pasa? Tienes varios métricos que se usan, que aplican directamente al TPM. Eh, en un scorecard normal de una planta hay muchos más métricos. En este caso, de perdido el OEE, que lo vamos a ver más a detalle. El OEE es el que debería estar en el scorecard top de la planta, el que revisan los gerentes todas las semanas sin fallar. Primero, cumplimiento. Tú tienes tu plan de mantenimiento, hablábamos de mantenimiento planeado, y programas por semana todas las actividades, programas a los técnicos, a tus ingenieros y demás. ¿Cuáles tareas tenías programadas? ¿Cuántas tareas? El número de tareas contra cuántas ejecutaste. Ese es tu cumplimiento. Programé 100 tareas o programé 80 tareas o programé 20 tareas, pero cumplí 10. En algunos casos, si ves que la gente empieza a picudear, porque la gente a veces dice, ok, entonces lo que voy a hacer es meter, como voy atrasado y ya es jueves y no quiero venir el sábado y el domingo, le meto tareitas rabonas y digo que ejecuté 120 tareas de 100 que tenía que ejecutar y pues traigo un 120% de cumplimiento, ¿verdad? Tienen que ser las programadas en el plan, uno. Si no se está respetando eso, en algunas plantas me ha tocado, le asignan valores diferentes a la complejidad de la tarea. Entonces tienes que tener cierto, entre comillas, puntaje de las tareas asignadas. Pero al final del día es las que planeaste, de las que planeaste, cuántas cumpliste, no cuántas hiciste que no estaban en el plan. Segundo, es el costo. Este tiene dos vertientes. La primera es, bueno, tú tienes tu mantenimiento correctivo y tu mantenimiento preventivo. Cuando llegas a una planta o cuando apenas vas a implementar o cuando el gerente de planta anda como gallina sin cabeza porque tiene que implementar TPM, por lo general tu mantenimiento correctivo, o sea, el no planeado, el caro, es más alto que el preventivo. Normalmente el preventivo, como decíamos ahorita, es raro verlo en una planta ahorita en esta época, pero es normal, sobre todo en talleres, en compañías que están pasando de ser talleres a plantas de manufactura o que toman un contrato con una transnacional. Cuando sales de, por ejemplo, en el caso de los molderos, cuando sales de ser moldero de cochera y te pones ahora sí como planta y estás implementando sistemas, entonces tu mantenimiento preventivo lo empiezas a implementar. Este radio, obviamente, el preventivo tiene que ser más alto que el correctivo. Ojo, no hay ahorros inicialmente. Inicialmente hay un periodo de tiempo, según la complejidad, según en qué estado estés, según tu proceso. Hay un periodo de tiempo donde, de hecho, tu costo de mantenimiento sube un 10, un 15, un 20% normal. A veces, hasta por un año, estás así. ¿Por qué? Porque sigues haciendo el correctivo, porque el equipo ya está dañado, desgastado, castigado y estás implementando el preventivo que no es barato tampoco. Entonces tienes los dos al mismo tiempo. El chiste es que tu porcentaje o tu proporción esté cambiando siempre, siempre en favor del preventivo. Es más fácil si ves que ya el preventivo está alto, ver cómo rebajas y cómo ahorras costos. Por ejemplo, los motores. Oye, cambia el motor que trae la máquina o la prensa, traía un motor europeo o traía un motor chino, cámbialo por un motor que esté disponible aquí. El robot, cambia el robot por un robot, por ejemplo, en una compañía donde estaba, nos dimos cuenta de que no, es que robots chinos duran muy poquito. Entonces, cómprate robots alemanes o robots americanos. Está muy bien, nada más que vale tan poquito el robot chino que, por ejemplo, para una bahía de 5 máquinas, puedas comprar 6 robots chinos. Y cuando te fallara uno, cambiabas uno por otro y lo cambiabas y el otro lo usabas para refacciones. Entonces, es análisis de costo. Y por último, es algo importante, y lo repito mucho, es tienes que hablar el lenguaje de la gente que te va a soltar los recursos. Si tú estás haciendo un esfuerzo de mantenimiento preventivo y de TPM, bien, bien fregón, pero te estás pasando del costo y la planta no tiene lana,
vas a topar con pared. Y va a haber gente que va a estar presionada por el dinero o que no va a entender de qué estamos hablando y te van a cortar la iniciativa y no va a progresar. Entonces es tu costo del proyectivo, perdón, del preventivo y del correctivo se tienen que sumar y tienes que estar más o menos dentro del presupuesto. Otra vez, a la hora que estás haciendo este cambio, tu presupuesto a lo mejor lo vas a exceder en un 10-15%. Luego tienes el primero del ya estrictamente de mantenimiento, que es el tiempo medio entre fallas. En las siglas en inglés son MTBF. ¿Qué es? Es el tiempo efectivo de producción menos tu tiempo muerto entre el número de fallas que tuviste. Fallas me refiero a paros. Mayor, obviamente es mejor porque quiere decir que tu línea estuvo corriendo mejor. Por último, bueno, casi por último tienes el tiempo medio para reparar. El tiempo medio para reparar es lo que se tarda tu taller de mantenimiento, tus técnicos, en arreglar el problema una vez que tienes una falla. Estos dos métricos, por ejemplo, son muy útiles cuando quieres evaluar la efectividad de tu taller de moldes en el caso de inyección o de troqueles en el caso de estampado. ¿Cuántas veces regresa el molde que no le hicieron nada más le cambiaron la etiqueta? O que le hicieron un mantenimiento preventivo que no sirvió para nada. Entonces, ese es estos dos métricos es donde aplicas luego y lo ves, lo amarras directamente con el desempeño. Y por último, y el más importante, el OEE, la eficacia global del equipo. Otra vez, las iniciales son en inglés. Primero tienes disponibilidad, tienes tres parámetros, los vamos a ver. Disponibilidad, que es el tiempo que corriste. Eficiencia es qué tan rápido corres. Y calidad, que es qué tan bien corriste. Regresando un poquito al MTBF, estás corriendo, tu tiempo sin fallas, tu máquina jalando muy bien, y de repente tienes una falla. Se registra. Otra vez, dependiendo de qué etapa estés de tu implementación, dices a partir de qué número o a partir de cuánto tiempo o qué magnitud de falla la, la analizas, pero tú registras todas las fallas. Entonces, ¿qué pasa? Ese es tu tiempo entre fallas, no el tiempo promedio o tiempo medio, es el tiempo entre fallas. Luego lo empiezas a reparar, tienes un tiempo para reparar. Ya quedó listo, vuelves a correr. Ahí está tu tiempo, time to repair, tu tiempo para reparar. Perdón. Y vuelves a correr. Estás corriendo bien a gusto y de repente otra falla, otra vez lo mismo, la reparas y otra vez tiempo sin falla. Entonces sacas el promedio de los tiempos que estuviste corriendo y los tiempos que se tardaron para reparar entre el número de fallas y eso te da tu MTTBF y tu MTTR. MTBF, perdón, y MTTR. Entonces, ¿qué te dicen? El MTBF, el tiempo medio entre fallas, ¿qué tan constante paro? ¿Qué tan, o sea, cuántas fallas tengo? Se me está cayendo cada rato, me pasa una vez al mes, me pasa casi nunca. Entonces, eso te va a ayudar a asignar prioridades y recursos para mejorar y aumentar este tiempo entre fallas. Si este se está haciendo cada vez más pequeño, o sea, si tu tiempo sin problemas es menor, tu tiempo promedio sin broncas es menor, quiere decir que tu preventivo no está funcionando. Algo estás haciendo mal. Hay que revisar las tareas. ¿Sí me explico? O sea, si va bajando, si se va haciendo cada vez menos el tiempo que yo puedo correr sin broncas, quiere decir que mi preventivo no está funcionando. Sea porque no lo tengo, sea porque lo tengo y no hago las tareas correctas, sea porque mi taller no está haciendo, o mis técnicos no están haciendo bien las tareas porque no están bien capacitados, por lo que sea. Tienes que hacer un análisis, ver por qué y matar ese problema. El segundo, mencionábamos el medio tiempo de reparación. Si crece este tiempo, quiere decir que mis técnicos están tardando más en reparar y reaccionar. Que puede ser igual, mi sistema de mantenimiento preventivo no se está retroalimentando. ¿Qué puede ser? Pueden ser una variedad de cosas. No tengo las refacciones listas. La máquina no puede, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un dolo o algo negativo.
en otra compañía se meten unas máquinas nuevas, estábamos en Matamoros, literalmente cerca del mar, en la humedad y el calor en verano estábamos a 38 grados y estábamos a casi el 90, alrededor del 90% de humedad. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a tronar como palomitas los PLCs de las máquinas nuevas. ¿Por qué? Porque alguien decidió ahorrarse, los que saben de esto han visto el climita chiquito que se les pone a esas máquinas para mantener los PLCs fríos y secos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguien cometió un error en mantenimiento? No. ¿El taller? No. ¿Los técnicos? No. Esa máquina llegó seleccionada por el corporativo, pero no se hizo la gestión temprana del equipo, entonces, por lo tanto, no se planeó las características de la máquina que necesitábamos para evitar paros y problemas de calidad. Entonces, ¿qué pasa? Mi sistema de mantenimiento preventivo tengo que estar viendo que se retroalimente de lo que voy encontrando. Es como todo lo que hemos visto o lo que han visto ustedes también de Lean Manufacturing, de iniciativas de mejora, en el caso de los automotrices, del APQP, el Control Plan, el AMEF, el AMEF-BDA y demás. Todos esos documentos, si los hacemos una vez o los hace el ingeniero, que es el más menso porque le endosaron la chamba, le colgaron el muerto y se quedó el martes hasta las 2 de la mañana y se lo mandaron al cliente y nadie lo revisó, eso es un problema. Todos los sistemas tienen que estarse retroalimentando, tiene que ser trabajo en equipo. Si no, no sirve para nada, es un ritual vacío. Por último, el OEE. El OEE es una razón, la definición técnica de razón porcentual que mide eficacia productiva de la operación. Lo agarramos por celda, lo agarramos por máquina, perdón, lo agarramos por máquina, luego por celda o línea, por bahía, por proceso productivo, por Focus Factory, por como tú tengas dividida tu planta. Lo puedes agarrar así y al final del día combinas la planta. Aquí es importante. Tienes que agarrar, ahorita que vamos a ver cómo se calcula, los datos brutos. No agarres promedios de promedios. Los promedios de promedios en estadística, en matemáticas, en todo esto, te engañan, te puedes ir con la finta. Hay veces que sí, lo que necesitas es pegarle al bulto y pegarle ya. Está bien, haz las cosas más rápidas, dale escopetazo si quieres, pero si vas a hacer bien la chamba, es sumar los componentes, cada uno calcularlo para cada uno de esos niveles, calcular su componente desde cero. Y nos permite saber, si estamos fallando, mencionábamos ahorita calidad, o sea, estoy haciendo basura, defectos, eficiencia, trabajando a un ritmo menor al que debería trabajar, a una velocidad menor, y disponibilidad. Me faltan recursos, me falta gente, se va la luz, se rompe algo de la máquina, no tengo el motor. Y al mismo tiempo, cómo interactúan entre sí. La fórmula, bien fácil. Disponibilidad por eficiencia, por calidad. Cada uno de estos es un porcentaje, ahorita vamos a ver cómo se calcula en breve. A la hora del curso vamos a hacer un ejercicio, ahorita vamos a ver un ejemplo rápido, pero vamos a hacer el ejercicio de detalle. Esto es bien importante, entender cómo trabaja. Aún fuera del TPM, como herramienta de medición, les mencionaba al principio, si a mí me preguntas, ¿puedes agarrar un solo métrico para medir una operación de tu planta? OE, con sus tres componentes. Así de fácil. Todo lo que haces en una planta de manufactura va a caer en estos tres numeritos. Todo. Indirecta o directamente, todo va a caer aquí. Entonces, yo usaría, si tuviera que usar un solo número, que no es el caso nunca, pero si tuviera que, o cómo voy a medir el de operaciones para darle su bono de billetotes, con este modo, con este métrico. Entonces, cada componente, la disponibilidad que es tu tiempo planeado de producción menos tus paros no programados entre tu tiempo planeado. Así de fácil. Debía haber corrido esta semana 120 horas, pero la máquina se me descompuso 3 y me faltó material 4. Entonces son 7 números menos, 7 horas menos. Perdón, voy a redondear números para hacerlo más rápido. Si debería haber corrido 100 horas y paré 7, mi disponibilidad fue de 93. Aquí también entra, por ejemplo, los cambios de modelo o los cambios de molde o de troquel o los cambios de modelo en una línea de ensamble o en una línea una línea de ensamble o de fabricación.
esos tienen que incluir y tienen que medirse. Se separan a la hora de calcular, pero primero matas los no planeados y luego vas y le pegas a los planeados con un ejercicio de SMED y demás. En este curso no se ve mucho a detalle los SMED, se ve más en la certificación de Lean, pero también vemos cómo nos pega en disponibilidad. Luego tenemos la eficiencia, que es la velocidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es mi promedio de piezas por hora? Yo corrí, tenía un turno de 8 horas, corrí las 8 horas y debí haber sacado 200 piezas por hora y tengo horas de 100 y de 200 y de 300 y no sé qué. Yo sumo mi producción y la divido entre 8 horas, ese es mi promedio de piezas por hora, contra mi estándar de piezas por hora. Estaba con una compañía, por ejemplo, donde el estándar varía, o sea, el estándar no es estándar. Es que esta celda nos da 200, pero la celda de lado que es idéntica nos da 100. No, pero es que ahorita tengo gente nueva, entonces la celda, mi estándar es 150, pero para darles la chance de que no le salga el número muy gacho, les voy a poner 120. Compadre, el estándar es 180 o 200 en ese caso. Entonces, estándar, el estándar, si te hay alguna duda, ¿cuál es el cotizado? ¿Cuál es el que me paga el cliente? Así de fácil. Ese es el estándar y contra ese me tengo que medir. Hoy me va a doler y se va a dar el número bien feo. Pues necesitas la medicina, compi. Y por último, a la hora de calcular, sigue la calidad. La calidad es bien fácil. Independientemente de cómo hayas corrido o dejado de correr, cuántas piezas produjiste y de esas, cuántas son buenas. Nada más. Buenas es a la primera, como sale de la máquina. Si le doy una chaineada, si le tumbo la rebaba, si le doy una limpieza que no me está pagando el cliente, no es parte del proceso. Lo estoy haciendo porque mi molde está desgastado, no le di mantenimiento, porque mi troquel le falta filo, no le he dado también mantenimiento, el troquel no da, o me dieron un herramental que no va a funcionar para lo que ellos quieren. Todo eso ya no cuenta, ya no es pieza buena. Le pusiste un dedo encima de la máquina de cómo salió, eso que le hiciste no cuenta. La pieza no era buena, no era pieza ok. ¿Ok? La pieza tal cual como sale la máquina, vendible al cliente, sí, ok. No es vendible al cliente, la tengo que sortear, la tengo que retrabajar, la tengo que mover para acá, la tengo que quién sabe qué, le tengo que pagar una calcomanía. Ya no salió el 100%. ¿Ok? Entonces, así como referencia, vamos a ver, una vez que aprendes a manejar el OE, llegas a lugares y te dicen, es que traigo un OE del 97. Y ves la operación y dices, nada, nada más con verla. ¿Por qué? Un OE World Class es un OE del 85%. Si tú multiplicas los tres números y, por ejemplo, tienes una calidad excelente, una eficiencia muy buena del 90%, normalmente para planeación se usa el 85%, perdón, y una disponibilidad de arriba del 90%, es el 85%, ese es World Class. ¿Qué es lo típico? Lo típico que ves en una planta más o menos bien manejada, que no tiene mayores problemas, cuando lo empiezas a calcular tal cual, así con la fórmula limpiecita, es un 60, un 70%. Es lo normal. Es en lo que trabajan la mayoría de las plantas, otra vez, que tiene un proceso bien, decente. No estás donde quieres estar, no es tu nivel óptimo, otra vez un chorro de áreas de oportunidad. Sí, pero así corre la mayoría de las plantas con un desempeño mediano, no mediocre, mediano, corren el 60-70. Estás abajo del 50, no vas a competir. Quiere decir que la mitad de tu tiempo te la pasas haciendo basura, corriendo despacio o sin lo que necesitas para trabajar. Así de fácil. Y no, si se fijan, los números no están tan castigados. Dices, no, no, disponibilidad del 75%. Quiere decir que un día a la semana estás parado. Una eficiencia del 75%. Quiere decir que cada turno, 2 horas, las tiras a la basura. Un turno de 8 horas. Calidad, menos del 90%. Oye, pues, ¿qué quieres de calidad? De calidad necesitas arriba del 95%, si no, no la vas a armar. Y otra vez, no compites. ¿Por qué? Porque hay un mono en el parque de al lado que puede sacar el OEE del 60-70 fácil, con la mano en la cintura. ¿Qué quiere decir? Ahí traes un 10-20% de gasto extra o costo extra
que no te lo paga el cliente. De por sí los clientes normalmente te piden que traigas un OE calculado del 85% de tu cotización. No te está pagando lo que hagas hasta el 70, el 85, no te lo paga. Ponle tú que medio disfraces el 60, 70, el 85 con otras cosas, con otros ahorros, con lo que sea, a lo mejor. Pero el 50 no hay manera que lo puedas disfrazar. Entonces, ¿qué pasa? No compites. Entonces, hablaba el tiempo total disponible, que es, son tus 7 días, 24 horas. ¿Por qué lo consideramos así? Porque una máquina, la renta que pagas, no la dejas de pagar un segundo del día, de la semana, de las 24 horas. Si la estás rentando, la renta la pagas, la uses o no. Es como un carro también, lo rentas o lo compras ahorita financiado. No te van a hacer descuento de la mensualidad porque los sábados no trabajas, porque el domingo tienes menos kilometraje, porque por lo que sea. Es 24/7, entonces tienes tu tiempo disponible. Luego tienes tus paros planeados. Yo no trabajo los domingos, yo no trabajo los sábados en la tarde. Le dedico el viernes al mantenimiento mayor de esto del otro. Les mencionaba ahorita un ejemplo de la línea de pintura. Los viernes es el día de mantenimiento, es un paro programado. Se me da mi tiempo planeado de producción. Yo planeo correr, normalmente son como 120 horas a la semana. Y tenemos lo que no se llaman las 6 grandes pérdidas. ¿Cuáles son las 6 grandes pérdidas? Las primeras son los paros de averías y los arranques de ajustes. El arranque, como todos saben, trae una rampa. Nos tardamos en agarrar la onda. Y paros de averías, su nombre lo dice todo. Ese es mi tiempo efectivo de producción. Es el que me queda después de todos mis errores que me hacen perder tiempo de producción, que no estoy corriendo, que la máquina está parada. Esa es la disponibilidad. Luego tengo los microparos y las lentas velocidades. ¿Por qué? Pues porque esta máquina, si la corro al estándar, que son 300 piezas por hora, 200 piezas por hora, no me da la calidad que necesito. Entonces la estoy corriendo a 150. Y los microparos, todos los paritos de que pare 5 minutos, es que le tuve que sacar la pieza, es que abro la puerta para sacar la pieza y la vuelvo a cerrar. Todos esos microparos también cuentan. Ese es su tiempo neto, esa es tu eficiencia, la velocidad. Y por último, tienes el arranque y la producción. Cuando tienes un proceso continuo, estable, en inyección, en estampado, por ejemplo, en pintura, tu scrap, tus defectos viven en tu arranque. Es cuando tienes los defectos que no puedes eliminar al 0%. Lo tienes que separar cuando estás arrancando. Estás haciendo un cambio de color. En el caso de un dado progresivo, vas a sacar blanks al principio que no los puedes usar. Todas las máquinas tienen una merma de arranque. Ahí viven tus problemas cuando tienes el proceso controlado. Es donde te tienes que clavar para hacerlo breve y ver qué puedes hacer. Ejemplo, hacíamos unos tableros para la Silverado. No, este era para el Chevy Sonic. Había una versión café y había una versión negra. Y corría una y después la otra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú corrías la café después de la negra, obviamente en medio salían partes que se les llamaban a veces las vacas porque eran pintas. Esas pintas, pues no las podías vender, las tenías que tirar. En otros tableros iba pintado y podías medio acomodar. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a revisar qué se puede hacer. En algunos casos, si el color era de cierta combinación en la parte que va pintada con otra parte ensamblada arriba, pues no había problema y se podía usar. Pero principalmente lo que hicimos que fue cambiar y correr el café antes del negro. O sea, a la hora de cambiar de café a negro, el scrap del cambio de color era muchísimo menor que corriendo al revés. Entonces, ¿qué pasa? Juegas con la planeación. ¿Y producción qué es? Es lo que produces normalmente. Tu capacidad de proceso tiene un porcentaje de defectos mientras estás corriendo, porque no diseñaste bien el molde, porque ya está desgastado, porque el troquel tiene algo, porque se fue la luz y regresó y la fregada. Tu scrap normal de producción y ese es tu tiempo productivo. ¿Cuál es este? La calidad. Entonces, esto es importante para verlo como metodología o como herramienta. Empiezas para calcular, empiezas por la disponibilidad. Iba a correr 120 horas, corrí 100.
Luego la eficiencia. De esas 100 que corrí, ¿cuántas saqué por hora contra cuántas debe haber sacado por hora? Y por último, ¿cuántas de todas las que saqué de eficiencia, cuántas no son buenas en la primera pasada? Y esa es mi calidad. Pero a la hora de implementar acciones correctivas, empiezas primero por la calidad. De nada sirve que yo hubiera corrido mis 120 horas si estoy tirando la mitad de las piezas a la basura o el 80% requiere un retrabajo que no me está pagando nadie. O voy a correr 120 horas, pero estoy corriendo el 50% de la velocidad que había corrido. Entonces, para esas 120 horas, lo que había planeado, voy a tener que correr 2 semanas, 100, 240. Entonces, ¿por dónde empiezas? Por calidad. Luego, por velocidad. Ya no estás haciendo basura, hazla lo más rápido que puedas o la velocidad que debe de correr. Y por último es, hazla por el tiempo que lo tienes que hacer, que piensas que lo debes de hacer. Disponibilidad. Otra vez, cálculo, disponibilidad, eficiencia, calidad. Acciones correctivas, calidad, eficiencia y disponibilidad. Eso es obviamente cuando los métricos están más o menos en el mismo nivel, más o menos ya controlados. Y si tienes, por ejemplo, una disponibilidad del 50, tu calidad anda en el 80 y tu eficiencia también, compadre, pégale a la disponibilidad primero, güey. Llévala a un nivel parecido a las otras dos y ahora sí ya te regresas a arreglar calidad. Muy probablemente arreglando disponibilidad vas a arreglar calidad porque eliminas los arranques, por ejemplo. Si estás dejando de parar y parar y parar, eliminas scrap de arranques. Otra vez, todo eso se puede hacer, hay herramientas y demás. Puede ser un problema de planeación, puede ser un problema de gente, puede ser lo que sea. Pero eso ya es el análisis de causa raíz para tus 3 métricos que te dan el OE. ¿Cuáles son los beneficios del OE? Pues hay una serie. Primero te ayuda a localizar pérdidas, cuellas de botella, te mejora tu competitividad como planta, independientemente de que con el cliente. Te ayuda a pegarle a la acción correctiva donde le tienes que pegar, lo que decía ahorita. Si el problema lo tienes en calidad, vas el modo de arreglar calidad. No te pones a ver cómo corres más rápido o cómo corres más tiempo si tu calidad es miserable. Entonces, ¿qué pasa? Le pegas al área o al componente del OE que le tienes que pegar, o más bien donde va a ser más efectivas tus acciones. La organización se alinea, todos entendemos que es el OE, todos tenemos la misma definición, todos sabemos de qué pata nos cojea cada proceso de la planta. Y nos da la información clave que necesitamos. En muy resumidas cuentas, perdón, tenemos en 3 números que componen un cuarto, sabemos cuál es el desempeño de nuestro equipo y de nuestra organización. Ahora, algunos de ustedes los reconozco el nombre porque me siguen en LinkedIn y a veces hago comentarios y demás, a veces ando de genio. No se crean todo lo que dice uno. Pero bueno, este es un típico problema o no problema. Oye, una queja muy típica es que yo estoy haciendo iniciativas de mejora y los de arriba no me creen y no me dan el dinero. Es que yo les digo que voy a mejorar el OE al 90% y no me dan dinero o no me prestan a la gente. Es todo esto que hacemos, el TPM, el TPS, todo eso, al final del día es para llevar, se tiene que entender en dinero. La gente que nos va a dar los recursos, el gerente de planta, el contralor, que nos van a prestar a la gente, que nos van a dar el dinero que se necesita para las iniciativas importantes, para tener un banco de refacciones, para lo que sea. Esa gente entiende números, hay que hablar ese lenguaje. Este es un ejemplo muy sencillo. Se llama análisis de DuPont en árbol. Árbol por la forma, análisis de DuPont son los componentes. Ese es de los años 20. Pero básicamente lo que hace es, tú tienes el OEE y aquí lo que estamos demostrando, este es un ejemplo real de una compañía real americana. Si se fijan, las horas planeadas son prácticamente las mismas. Todos los parámetros son prácticamente los mismos. Si se fijan aquí, por ejemplo, el mantenimiento no está saliendo más caro. ¿Por qué? Porque empecé a implementar mi preventivo y todavía no termina de prender. Entonces sigo teniendo que tener el correctivo. ¿Qué quiere decir? Mis costos fijos son más altos incluso una vez que implementé mejoras en el OE. El capital empleado
incluso es un poco mayor porque estoy comprando más equipo, refacciones y demás. Pero ¿qué pasa? Una mejoría del 10% en el OE, que ya vimos que ni siquiera es llevarlo a nivel de world class de lo más fregón que hay en el mundo mundial. No, la estamos llevando del 60 al 70. Y si se fijan los porcentajes, no le hicimos cosa a la organización. Es algo que haces rápido, relativamente, muchas veces en 2, 3 meses. Ese 10% de aumento en el OE casi nos dobla la utilidad y el retorno sobre capital. Entonces, en el curso no nos metemos mucho en lo financiero. ¿Por qué? Porque requiere aprender de eso. Pero si a mí me preguntan qué tengo que saber para que mis iniciativas me las compren, tienes que hablar del lenguaje del financiero y del gerente de planta. ¿Y qué crees que entienden ellos? Retorno sobre capital y utilidades. Entonces, lo vamos a ver en un poquito de detalle. En el curso vemos un ejercicio donde tenemos el tablero de producción y cómo capturamos la información, que es lo que mencionaba ahorita. Hacemos un ejercicio, vemos en un video capturas de escenas de una planta y cómo se llenaría un tablero de producción orientado al OE. Entonces, si se fijan, estamos capturando datos muy básicos. A veces me lo critican, pero mi tirada es que la operadora, a lo mejor la operadora a veces no, pero la líder de la celda o de la línea o de la bahía de producción lo puede calcular. ¿Qué pasa? No vamos a iniciar acciones correctivas con lo del hora a hora, ni con lo del turno a turno. Las acciones correctivas normalmente es mejor aguantar una semana. ¿Para qué? Para nivelar el desempeño. Eliminas el San Lunes, eliminas el ausentismo del jueves que llovió, del miércoles que hizo frío, del quién sabe qué, lo que haya sido. Entonces, agarra la acción perdón, tus números de la semana y con esos calculas. Pero ¿qué pasa? Aquí estás calculando cada hora y cada turno. Entonces, nuestra líder o nuestro operador saben cómo van. A la hora de la hora, muchas partes lo que hacíamos era, hacías una especie de competencia medio en broma, medio en serio, sana, entre el turno de noche y el turno de día para la misma celda, por ejemplo, o entre la bahía A y la bahía B. ¿Y qué pasa? Ellos ya saben para dónde van y se empiezan a motivar y se empiezan a integrar. A la hora que hablas de mantenimiento autónomo, la gente tiene que saber también cómo lo que hacen o dejan de hacer, cómo va durante el día y que si le están pegando o no. A la hora que tú haces tu encuesta, no tu encuesta, pero hablas con ellos, haces el Gemba y vas con ellos y les preguntas, oye, ¿qué está pasando? La persona te va a poder decir mejor. ¿Por qué? Porque va a entender de dónde vienen los números y otra vez, los números son facilitos. ¿Cuántas piezas sacaste en la hora? ¿Cuántas buenas? ¿Y cuánto tiempo estuviste parado? Así de fácil. Entonces, ya vamos sobre el reloj, pero ¿qué pasa entonces o qué consejos hay a la hora de medir el OE? Primero es amárralo a tus técnicas de solución de problemas. Muchas compañías prefieren el 8D, a mí no me gusta el 8D mucho, pero ok, el 8D, el A3, lo que tengas para resolución de problemas, PDCA, lo que sea, amárralo con el OE. No lo uses nada más como un número que calculas y reportas. Tú como operaciones o tú como mantenimiento tienes que darle seguimiento y hacer un análisis en equipo. Otra vez, no dejen al chavo nuevo completando formatos en la noche y mandándoselos al cliente sin que los haya revisado el equipo. Cuando empiezas la implementación de TPM en general y OE en particular, empiezas en un área modelo, una máquina. Yo prefiero hacer una celda o una línea, mientras no esté muy compleja. A lo mejor si tienes celdas de 4 o 5 personas, a lo mejor ese es tu límite y empiezas a jalar ahí, lo implementas. Y hay varios métodos, vamos a ver, de seleccionar cuál área. En lo personal, te puedes meter a los cuellos de botella, nada más acuérdate que vas a estar parando y que si la riegas es el cuello de botella. Pues tienes que estar más seguro y más deliberado de lo que haces. Pero es el método más efectivo. Puedes pegarle al más problemático y se va a notar más. Si tienes que necesidad de anotarte victorias, porque a veces tenemos que anotarnos puntos,
para con la gerencia, pues agárrate el complicado, agárrate el que esté dando más lata. Aquí es muy importante, no es una herramienta de TPM, de hecho ni de TPS, es una herramienta de Lean, el Value Stream Map, con eso seleccionas el área. Un Value Stream Map donde usas OEE adentro para cada operación o cada paso de tu proceso, es una chulada para encontrar causas raíces, dónde está tu cuello de botella y dónde está el área problemática a la que le vas a pegar. ¿Cuál es tu valor meta según tu capacidad del proceso? Si andas en 40, no te pongas de meta el 85. Haz un análisis, cuenta piezas, evalúa en base a experiencia, saca el número que pensaste, multiplícalo por 3 y dices, ok, estoy en 40, yo creo que en 2 meses podemos estar en un 60. Si implementamos OE, ¿por qué? Porque voy a descolgar de otras herramientas como SMED, como... al final del día, acuérdate que el principio de que si un fenómeno lo observas, cambia. Muchas veces, demasiadas veces me ha pasado que el simple hecho de estar midiendo empiezan a mejorar las cosas. Estaba trabajando en un proyecto la semana pasada. El hecho de que una persona del equipo en el que trabajaba yo, que era la de logística, estuviera checando transacciones y revisando listados, aumentó la exactitud de las transacciones casi, bueno, en un porcentaje importante. Entonces, sí, es porque la gente se siente observada, pero también la gente sabe que estás poniendo atención. El 4 es empatiza con el usuario. Ve con los operadores y con los técnicos, en el caso de mantenimiento, con los técnicos del taller de moldes. Habla con ellos. ¿Cuáles son sus comentarios? ¿Qué es lo que están viendo? Ellos son los que tocan los fierros y el producto todos los días. Ellos son los que les hablan a las 3 de la mañana para que vayan a conectarle la luz a una máquina. Ellos son los que les interrumpen más la carne asada. Si alguno de ustedes es técnico de mantenimiento, ustedes saben que es una chamba ingrata. Cuando todo está bien, ni quien se acuerde de ustedes y hasta les quitan gente. Cuando empiezan las broncas, ahí sí. Y el día que la riegues, no, hombre, no te la acabas. Parece que nunca fuiste, ni siquiera mereces vivir. El Gemba, todo lo de Lean, todo lo de TPM. Ve a la máquina, ve al piso, haz preguntas. Cada cuando falla, oiga, y esto se reporta bien, se quedó sin material, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, fíjese que el de mantenimiento, el de materialista viene cuando quiere o viene 2 veces al día. O sabe que tenemos 3 chavos de materiales para toda la planta y no me surten el material. El setup, no, hombre, ingeniero, tengo que traer 4 o 5 llaves diferentes para atornillar el mendigo fixture y lo tengo que hacer en media hora, pues no lo voy a hacer en media hora. Entonces, todo se encuesta, todo se checa, todo se observa. Toma videos. A veces dejas la cámara, tomas un video y luego ya lo analizas en la privacidad de la oficina para que tampoco abrumes al operador o al técnico. El taller de moldes. Ve al taller de moldes, ve lo que están haciendo, que te enseñen los moldes fallando, los troqueles fallando. ¿Qué falló? ¿De dónde se rompió? ¿Se está rompe y rompe? ¿Por qué se rompe? Asegúrate de la captura correcta de datos. Muchas veces no están bien capturados. O están capturados, por ejemplo, me tocó en un proyecto reciente donde la causa principal de los tiempos muertos era no capturado. Y la tercera causa era microparos. Y la segunda o la cuarta, según la máquina, era otros. Entonces, ¿qué pasa? 3/4 del tiempo muerto no teníamos detalles, no había modo de saber de qué era. Haz los cambios y las mejoras de inmediato. Lo que se tiene es el Just Do It. Si ves un problema que puedes solucionar en ese momento durante el Gemba de la mañana, durante una caminada, lo que sea, en ese momento llega y mátalo y revisa resultados y toma acciones diariamente. Valida tu hipótesis. ¿Se mejoró el resultado o no se mejoró? Tenía yo un problema. ¿Jaló o no jaló lo que hice? No nada más, ya lo puse, ya lo iban a hacer, sí se cerró, ya está bien, todo palomeado. No se trata de palomear. ¿Se corrigió o no se corrigió el problema? Pensé que era el cuello de botella en base al Value Stream Map, pero a la hora que empecé a mejorar los OEs, perdón, me di cuenta que el cuello de botella es 3 operaciones antes o 2 operaciones antes. Expande y corrige. Ya que hiciste tu área modelo, ahora sí, empiezas a las áreas modelos similares o en algunos casos te conviene irte a esa cadena de valor de ese producto, el proceso de ese producto, atravesando los diferentes procesos, hacerlo en lo transversal o a lo mejor es vertical, a lo mejor es lecciones aprendidas que aprendí y cómo se lo aplico al nuevo o cómo se lo aplico a los parecidos. Y el read across es
busca todas tus familias similares y se lo aplicas. Errores frecuentes, andar calculando con presión milimétrica. Un decimal, hombre, y no te estreses por el... Al principio es pégale al bulto. Conforme va avanzando el proceso, se va mejorando la exactitud. Pero de entrada empieza a actuar ya. No ataques los componentes en otro orden. Si están más o menos todos iguales, no empieces por disponibilidad mientras tienes la calidad mala. No gastes recursos, lana, tiempo en cosas muy caras, contratando 5 black belts y un master black belt con motitas moradas. Primero tienes que entender la interrelación de los componentes del OE, de tu proceso y cómo te está impactando en el desempeño. 80, yo creo que hasta más, 90% de las iniciativas se arreglan con herramientas sencillas que hasta son gratis, análisis y mejoras y demás. De hecho, el hecho de que no haya, que no se le asignen recursos, te ayuda bastante a mejorar las operaciones, a hacer soluciones muy, muy sencillas. Perdón, no apliquen recursos insuficientes. Aquí es donde entra el compromiso de la gerencia. Si no te dan la lana y la gente, no la vas a armar. Y no tomes acciones prematuras complejas en base a datos limitados. Esta va muy relacionada con iniciativas caras. Ves datos, tomas datos 1 hora, 2 horas y empiezas a hacer una iniciativa donde vas a cambiar la especificación o la marca de todas tus máquinas. O le vas a poner a los moldes un sistema de cambio rápido que te va a costar $10,000 por molde. En base a los datos que tomaste en un ejercicio de SMED. Empieza con las iniciativas baratas otra vez. Empieza con las cosas restringidas, limitadas. Y conforme vas avanzando, ya vas viendo dónde conviene a lo mejor meterle más lana. Que parte te sirve porque generas la credibilidad en que sí sabes lo que estás haciendo, en que das resultados, en que, como dice la Biblia, fuiste fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. ¿Qué quiere decir? Con iniciativas raboncitas, baratas, gratis, de préstame a un ingeniero y lo arreglamos entre él y yo, vas a tener mejoras. Entonces, a la hora que tú digas, oye, si me das tantos $1,000, te voy a dar tantos $1,000. Mira, aquí están los métricos, aquí está como hicimos lo mismo en esta otra operación, ya probé el concepto, aquí está. Te van a dar la lana, te van a prestar la gente, te van a dar lo que sea. Entonces, es importante. Y por último, entonces es una herramienta de solución de problemas enfocada en la maquinaria y equipo. Te dice dónde están tus pérdidas, tus desperdicios para poder tomar acciones y te dice que también aproveches los activos fijos de la compañía. Si se fijan, la disponibilidad está muy relacionada con, pero no se debe confundir con utilización. Y la utilización es un métrico importantísimo que se usa en finanzas y arriba en los trajeados para justificar las inversiones, sobre todo las grandes. Entonces, si a la hora de asumir que para pagar esta máquina, para que se pague, tiene que estar corriendo con una del 85 y corre con una OE del 60-70, no se está pagando la máquina. Entonces van a empezar a cuestionar al gerente de planta para empezar, pero él va a bajar las gallinas de arriba, ya saben, con las de abajo. Entonces, tienes que entender cómo interactúa esto con el estado de resultados de tu planta o de tu compañía. Y bueno, estamos sobre el reloj, pero si hay alguna pregunta o duda, nada más rápidamente, estos son material de lectura que recomiendo bastante. Acuérdense que para las herramientas de Lean, en general, TPM, Lean, todas la caja de herramientas, TPS y demás, hay que estar leyendo y leyendo. Y leyendo los clásicos, los japoneses de los 80s, de los 50s en algunos casos, y leyendo a los gringos de los 90s y a los ingleses últimamente de Agile. Entonces, recomiendo bastante el libro de Chihiro Shingo. Ese para tiempos muertos es el SMED. El TPM, esa es la Biblia del TPM, es de Seiji Nakajima. Nakajima es el inventor o el que codificó el TPM. Y luego hay varios, por ejemplo, de seguridad, vamos a hablar de seguridad durante el curso. Está este libro, yo no lo había visto, lo pasaron a finales del año, la segunda mitad del año pasado. Está buenísimo, es sobre cultura de seguridad y ahora sí que con ideas bastante buenas, bastante nuevas. Muy padre, lo recomiendo bastante.
Por último, Learning to See, ese libro es la Biblia del Value Stream Map. No es barato, hay ediciones en PDF gratis en línea, léanlo, ténganlo, agréguenlo a su biblioteca. Si están en línea, necesitan ese libro a fuerzas. Y TPM, los custodios del TPM es el Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta. En el website de ellos hay mucha información. A veces está medio raras las traducciones, sobre todo al español, al inglés más o menos, pero al español sí están medio extrañas, como si los hubiera traducido antes de que tuviéramos inteligencia artificial en Google. Pero es muy bueno, vale mucho la pena. Y la biblioteca virtual de Solma, ahí se puede ver el link. La mayor parte de los documentos son para gente que se inscribe en los cursos. Una vez que estás inscrito en un curso, tienes acceso a la biblioteca creo que es un año. Y bueno, hay chorro mil libros ahí de TPM, de Lean Manufacturing, de AMEF, de APQP, de lo que ustedes gusten y manden en manufactura, en PDF, todos se pueden consultar ahí. Y por último, me preguntaban mucho la vez que dimos las otras 12 veces que di este taller, ¿qué cursos o de qué materia recomendaría para complementar lo que se ve en el taller? Yo hablaba de la MEF BDA, lo vamos a ver también durante el curso, el modo de análisis de riesgo, lo que es análisis de resolución de problemas, es básico, les decía ahorita, unos sabemos a 8D, otros sabemos a 3 y demás, cada quien tiene su herramienta, pero siempre es bueno tener más. Y por último, si te vas a meter de veras en la parte de calidad, la certificación de Greenbelt. Si estás en proyectos, sobre todo si estás en calidad, a mí se me hace que es fundamental. Esos tres ejemplos, hay cursos de Solma, no necesariamente tienen que tomar los de Solma, si andan limitados de lana, de tiempo, lo que sea. Me van a correr por decir esto, pero los puedes conseguir. Muchos de la información está en YouTube, está en disponibilidad gratis. Lo que te dan los cursos de Solma es una estructura y está mucho más aterrizado a la vida diaria de nosotros que estamos en México en particular, en la maquila. Entonces ya con esto, no sé si hay alguna pregunta o duda. Les decía, estamos sobre el reloj, pero si hay alguna pregunta o duda, ahorita con todo gusto. Si se acuerdan de algo después, también en el grupo de WhatsApp donde les pasaron el link y demás y los agregaron, por favor, como vayan contactado con Solma, pregunten y ellos me pasan la pregunta y con todo gusto lo revisamos o lo aclaramos. Gracias, a ti. Y bueno, el curso empieza el día 21. Este curso sirve, o sea, originalmente estaba planeado para gente que va o que está en su primera gerencia y demás, ingenieros que quieren agregar la herramienta a su caja de herramientas, pero también he visto que funciona con los que tenemos un poquito más de colmillo, ándale, exactamente lo que iba a decir Huawei. este, Te ayuda a estructurar un poquito mejor, a veces aprendes las herramientas sueltas y verlas así en formato de curso te ayuda bastante a ver cómo trabaja todo el sistema, cómo embonan una con la otra. Y hacer las prácticas otra vez, a veces nos hemos despegado del piso y de arrastrar el lápiz. Vaya, a mí en lo personal preparar el curso me sirvió bastante, lo tomé antes de darlo y pensaba que tenía la materia dominada con mi diploma ya en pergamino, en jeroglíficos en pergamino, pero no, la verdad es que es bueno tener el pensamiento estructurado. Entonces, ¿alguna pregunta o duda? Perdón, Diego y Jonathan, no sé si tenían mucho rato en el waiting room, no había visto que agregara gente, pero ya estamos terminando. Les decía, entonces, la presentación va a estar disponible en el site de Solma, solmasoluciones.com. Ahí pueden bajar esta presentación y los videos los deben de estar subiendo
yo creo que para mañana a mediodía, el video de esta presentación, también en las redes de Solma, sobre todo en LinkedIn. Chequen los videos del ingeniero César Carrión en TikTok, también de Solma. Todos los conceptos, la verdad, ayuda bastante. Y es una manera muy, ¿cómo diré? Muy buena de entender los conceptos básicos o repasarlos en el caso de los que ya los conocíamos, como dicen en la villa, en denantes. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Otra vez, si alguien se quedó con algo que quedó preguntar, por favor, con toda confianza, eh, a través de Solma, a mí me encuentran en LinkedIn también y con todo gusto les contesto la información que sea necesaria. Gracias a todos y excelente semana.